Bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Estamos súper emocionados de tenerlos aquí hoy, listos para sumergirnos en uno de esos debates que nos encantan y que siempre generan tanta pasión entre ustedes. Kerem y Hande, ¿quién habla mejor? Es una pregunta que ha estado flotando en el aire, en los comentarios, en nuestras mentes, y hoy vamos a desgranarla, a analizarla con todo el detalle que se merece porque sabemos que ustedes, nuestros espectadores, son expertos en la materia y tienen opiniones muy bien fundamentadas. Así que prepárense, pónganse cómodos, porque vamos a tener una conversación muy interesante, llena de matices y por supuesto con todo nuestro cariño para todos ustedes. Y antes de que se nos olvide, si son nuevos por aquí y aún no lo han hecho, les animamos encarecidamente a que hagan clic en ese botón de suscribirse que ven por ahí abajo y activen la campanita. Así se asegurarán de no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos, porque créannos, tenemos muchísimas cosas más preparadas para ustedes que les van a encantar. Hoy vamos a adentrarnos en un tema que toca el corazón de la actuación, de la conexión entre dos personajes, de la química que vemos en pantalla y, en última instancia, de cómo los actores logran transmitir emociones y contar historias a través de sus diálogos. Hablamos por supuesto de Kerem Bürsin y Hande Erçel, dos nombres que resuenan con fuerza en el mundo de las series turcas y que juntos protagonizaron una de las parejas más queridas y seguidas de los últimos tiempos. La pregunta que nos planteamos hoy es directa, pero la respuesta puede ser más compleja de lo que parece. ¿Quién de los dos, Kerem o Hande, habla mejor? Y cuando decimos habla mejor, no nos referimos únicamente a la dicción, a la claridad de las palabras pronunciadas, sino a algo mucho más profundo. Nos referimos a la expresividad, a la capacidad de transmitir sentimientos, a la autenticidad con la que encarnan a sus personajes, a cómo utilizan su voz, sus gestos, su mirada para dar vida a cada línea de diálogo y hacer que nosotros, como espectadores, nos sintamos parte de su mundo, nos enamoremos de sus luchas, de sus alegrías, de sus tristezas. Vamos a empezar por analizar el desempeño de Kerem Bürsin. Kerem, con su carisma innegable y su energía vibrante, aporta una intensidad particular a sus interpretaciones. Cuando lo vemos en pantalla, a menudo percibimos una pasión que fluye a través de sus palabras. En sus diálogos podemos notar una forma de hablar que es directa, a veces con un toque de rebeldía o desafío, dependiendo del personaje que interprete. Su voz tiene una cualidad que puede ser tanto suave y melódica como potente y resonante, y sabe cómo usar esa versatilidad para enfatizar emociones. Por ejemplo, en momentos de tensión o confrontación, su voz puede adquirir un tono más grave y firme, transmitiendo autoridad o frustración. En escenas más románticas o íntimas, puede volverse más tierna y vulnerable, permitiéndonos sentir la profundidad de sus sentimientos. Kerem tiene una habilidad para modular su voz de manera que cada palabra se siente importante, cada frase cargada de significado. Además de su voz, sus expresiones faciales y su lenguaje corporal son herramientas poderosas que complementan su forma de hablar. Una mirada intensa, un gesto sutil con la mano, la forma en que se inclina hacia adelante o se aparta, todo ello contribuye a la narrativa que está construyendo con sus diálogos. Cuando Kerem está hablando, no solo escuchamos palabras, sino que también vemos y sentimos la historia que hay detrás de ellas. Su manera de pronunciar las frases puede tener un ritmo particular, a veces rápido y apasionado, otras veces pausado y reflexivo, adaptándose perfectamente a la situación y al estado emocional de su personaje. Podemos ver cómo en muchos de sus papeles, Kerem se sumerge completamente en el personaje, y esa entrega se refleja en cada palabra que pronuncia. La forma en que maneja los silencios, los suspiros, las exclamaciones, todo es parte de un conjunto que crea una actuación creíble y conmovedora. Ahora, pasemos a Hande Erçel. Hande, por su parte, nos cautiva con una dulzura y una delicadeza que a menudo se traducen en una forma de hablar muy emotiva y sutil. Su voz tiende a ser más suave, con un timbre que puede evocar ternura, inocencia o melancolía. Cuando Hande habla, a menudo sentimos una conexión emocional inmediata. Hay una naturalidad en su manera de expresarse que la hace muy cercana al público. En escenas dramáticas, su voz puede quebrarse ligeramente, transmitiendo vulnerabilidad y dolor de una manera que llega directamente al corazón. En momentos de alegría o romance, su risa puede ser contagiosa y su voz adquiere una ligereza que ilumina la pantalla. Hande es una maestra en el uso de la mirada y de los pequeños gestos para complementar sus diálogos. Una simple mirada de sorpresa, una sonrisa tímida, el rubor en sus mejillas, todo ello refuerza la emoción que está transmitiendo con sus palabras. Ella tiene una forma de articular las frases que puede ser muy expresiva,
utilizando pausas estratégicas y cambios de entonación para dar énfasis a ciertos sentimientos o pensamientos. A veces su forma de hablar puede parecer casi susurrada, creando una atmósfera de intimidad y confidencialidad que nos invita a acercarnos más a su personaje. Es esa capacidad de transmitir una gama de emociones complejas con aparente sencillez lo que la hace tan especial. Podemos ver cómo, especialmente en su papel más conocido, ella logra transmitir la evolución de su personaje de una manera muy orgánica, y eso se ve reflejado en la forma en que su voz se adapta a cada etapa de su crecimiento emocional. La forma en que se inclina, cómo sus ojos se agrandan o se entristecen al hablar, todo suma para crear una actuación inolvidable. Ahora bien, la pregunta es, ¿quién habla mejor? Y la verdad es que, como en muchas cosas en la vida, la respuesta no es blanco o negro, sino que reside en los matices, en la apreciación individual de cada espectador. Ambos actores tienen fortalezas únicas que aportan a sus interpretaciones. Kerem, con su intensidad y su energía, es capaz de transmitir una fuerza y una pasión que son electrizantes. Su forma de hablar puede ser más potente, más directa, y a menudo nos deja sintiendo la fuerza de sus convicciones o la profundidad de su coraje. Ande, por otro lado, nos conmueve con su dulzura, su sutileza y su capacidad para expresar una amplia gama de emociones con una gran delicadeza. Su forma de hablar puede ser más íntima, más vulnerable, y a menudo nos invita a sentir la empatía hacia sus personajes. Si nos centramos en la entrega emocional pura, algunos podrían argumentar que Kerem, con su estilo más explosivo, logra transmitir momentos de gran impacto que resuenan con fuerza. Piensen en esas escenas de confrontación o de declaraciones apasionadas donde su voz se eleva, su dicción se vuelve más firme y su cuerpo entero parece hablar junto con sus palabras. Esa intensidad puede ser innegablemente poderosa y dejar una marca duradera. Por otro lado, Ande, con su enfoque más sutil y melódico, es capaz de evocar emociones profundas a través de la delicadeza. Sus diálogos, incluso los más sencillos, pueden estar cargados de subtexto y de sentimientos que ella logra transmitir con una mirada, una inflexión de voz casi imperceptible, o una pausa cuidadosamente colocada. Esa capacidad de transmitir mucho con poco es una habilidad muy sofisticada y profundamente conmovedora. Si hablamos de autenticidad y naturalidad, ambos actores brillan, pero de maneras diferentes. Kerem a menudo parece canalizar una energía casi cruda en sus personajes, lo que puede hacer que sus diálogos suenen increíblemente reales, como si estuviera improvisando en el momento. Su manera de hablar a veces tiene un ritmo más coloquial, lo que lo hace muy cercano a un público joven. Ande, en cambio, tiene una naturalidad que se manifiesta en una fluidez y una gracia que son excepcionales. Sus diálogos fluyen de manera armoniosa, como si cada palabra estuviera perfectamente elegida y pronunciada con una sinceridad que desarma. Es esa sensación de que el personaje está viviendo y sintiendo cada palabra lo que la hace tan creíble. Consideremos también la versatilidad. Ambos han interpretado una variedad de roles, pero es interesante ver cómo abordan diferentes tipos de diálogo. Kerem, por ejemplo, puede pasar de un tono sarcástico y desafiante a uno tierno y protector con una facilidad impresionante, y su voz se adapta a cada una de esas facetas. Ande, por su parte, ha demostrado ser capaz de interpretar personajes con diferentes niveles de madurez y experiencias vitales, y su forma de hablar evoluciona de manera muy creíble con cada uno de ellos. Ya sea que hable como una joven ingenua o como una mujer que ha pasado por mucho, su voz y su dicción se ajustan de manera impecable. Y luego está el impacto que generan en la audiencia. Aquí es donde la conexión con el personaje y la historia se vuelve crucial. A veces un actor puede tener una técnica vocal impecable, pero si no logra conectar con el público, su actuación puede sentirse fría. Tanto Kerem como Ande tienen esa chispa que cautiva. La forma en que Kerem utiliza su voz para construir tensión o para expresar una alegría desbordante puede hacer que los espectadores sientan la misma emoción. Y la forma en que Ande, con su voz más suave, puede evocar una profunda empatía y ternura, hace que el público se preocupe profundamente por su personaje. En la serie que los catapultó a la fama juntos, podemos ver cómo sus estilos se complementan de una manera fascinante. La energía y la intensidad de Kerem se equilibran con la dulzura y la vulnerabilidad de Ande. Sus diálogos, cuando interactúan, a menudo crean una dinámica muy interesante. En algunas escenas, la fuerza de Kerem puede ser respondida por la resistencia o la dulzura de Ande, y viceversa. Es como un baile de palabras, donde cada uno aporta su propio ritmo y su propia melodía a la conversación.
Hay momentos en los que la forma en que Kerem pronuncia una frase con convicción es respondida por una mirada o un tono de voz de Ande que comunica todo un universo de sentimientos sin necesidad de muchas palabras. Y en otras ocasiones, es Ande quien, con una sola frase dicha con ternura o tristeza, desarma por completo la resistencia del personaje de Kerem, y esto se refleja en su reacción. Ahora, ¿quién en general habla mejor? Es una pregunta difícil porque ambos son excepcionales y tienen diferentes fortalezas. Si buscas intensidad, pasión y una entrega enérgica, podrías inclinarte por Kerem. Él tiene una forma de poner todo su ser en cada palabra, creando momentos que son realmente impactantes y memorables. Si prefieres sutileza, emotividad profunda y una naturalidad que te llega al alma, quizás Ande sea tu favorita. Ella tiene una maestría en transmitir sentimientos complejos con una aparente sencillez, haciendo que sus diálogos se sientan increíblemente reales y conmovedores. Personalmente, y esto es solo una opinión, creo que lo que hace que su química en pantalla sea tan especial es precisamente esa complementariedad. No se trata de que uno sea objetivamente mejor que el otro, sino de cómo sus estilos diferentes se entrelazan y se potencian mutuamente para crear una historia convincente y emocionante. La forma en que Kerem habla puede empujar el diálogo hacia adelante con fuerza, y la forma en que Ande responde puede suavizarlo, añadirle profundidad emocional o incluso desafiarlo de una manera inesperada. Esa interacción es lo que, para mí, hace que su colaboración sea tan mágica. Y aquí viene lo importante, queridos amigos, la opinión de ustedes es la que más nos importa. ¿Quién creen que habla mejor? ¿Prefieren la intensidad apasionada de Kerem o la dulzura emotiva de Ande? ¿Hay alguna escena en particular donde sientan que uno de ellos brilló especialmente en su forma de hablar? Nos encantaría leer sus pensamientos en la sección de comentarios. Vamos a debatir, a compartir nuestras experiencias como espectadores. Para concluir, hemos explorado las distintas facetas de la forma de hablar de Kerem Bürsin y Ande Erçel, analizando su dicción, su expresividad, su naturalidad y el impacto que generan en nosotros como audiencia. Hemos visto cómo Kerem aporta una intensidad y una energía notables, con una voz potente y un carisma que envuelve cada palabra. Por otro lado, hemos apreciado la delicadeza, la sutileza y la profunda emotividad con la que Ande se expresa, logrando una conexión íntima y conmovedora con cada espectador. Ambos poseen cualidades únicas que los convierten en actores excepcionales, y su combinación en pantalla crea una química innegable y fascinante. Al final, la elección de quien habla mejor es una cuestión de preferencia personal y de lo que cada uno busca en una actuación. Lo que es indiscutible es el talento y la dedicación que ambos ponen en su arte, regalándonos momentos inolvidables en la televisión turca. Muchísimas gracias de todo corazón por acompañarnos en este vídeo y por compartir su tiempo con nosotros. Esperamos que esta conversación les haya resultado interesante y, sobre todo, que les haya animado a reflexionar sobre las sutilezas de la actuación y la magia que Kerem y Ande logran en pantalla. Nos encanta poder compartir estas pasiones con ustedes, nuestra increíble comunidad. Por favor, no duden en dejar sus comentarios abajo, cuéntenos qué piensan, compartan sus opiniones y participen en la conversación. Sus aportaciones son lo que hace que este canal sea tan especial. Y si disfrutan de este tipo de contenido y quieren ver más, les animamos de nuevo a que le den un gran me gusta a este vídeo, lo compartan con sus amigos y, por supuesto, a que se suscriban si aún no lo han hecho. Nos vemos en el próximo vídeo con más historias, más análisis y mucho más amor por las telenovelas turcas. Hasta la próxima, amigos.